daremos inicio a la jornada del hospital del día de hoy. Como ustedes pueden apreciar, es una sesión cultural que nos hablará el doctor Virminio Fernández en torno a esta prestigiosa institución internacional que es el Johns Hopkins. Una institución que desde el informe Flexner demostró ser las pocas o quizá la única institución que tiene una escuela de medicina con los estándares necesarios para formar médicos y que durante el transcurso de su historia ha tenido diferentes logros, no únicamente los académicos, sino también los programas prioritarios que hoy en día manejamos en los hospitales, en este caso la seguridad del paciente y el conocido caso de Joseph en el Johns Hopkins. Le agradezco al doctor Muñoz el que haya preparado esta sesión y a ustedes su asistencia. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Yo también le agradezco al doctor Flores que después de muchos años en los que me solía invitar a dar una sesión que aquí se llama cultural y que había dejado de hacerlo por un buen tiempo, de nuevo tengo esta oportunidad presentándoles, como ven, pues la historia y el impacto sobre todo de un hospital fuera de lo común, que pues espero que les interese y que pues nos sirva para reflexionar sobre algunos aspectos. Quiero dedicar en primer lugar esta conferencia a este economista humano, donde los haya porque son rarísimos, novelista y pensador español que el domingo pasado dejó de existir a los 96 años, José Luis San Pedro, cuya obra les invito que conozcan. Decía, por ejemplo, que había dos tipos de economistas, o que hay dos tipos de economistas. Los economistas que trabajan para hacer más ricos a los ricos y aquellos escasos como él que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Este hombre, además, encabezó moralmente este interesante movimiento de los indignados en España, a pesar de su edad, y es un ejemplo, yo creo, extraordinario de lo que debe ser un ser humano congruente en estos tiempos de tanta mentira, de tanta frivolidad, de tanta hipocresía. ¿Por qué hablar del Hospital Johns Hopkins en este día? Bueno, tengo varias justificaciones. La primera es que para mí la historia en general es una maestra de la vida y que muy particularmente la historia de la medicina debe ser una guía en la práctica de la profesión y no, como sé que a veces ocurre, pues un culto estéril a la memoria, sobre todo cuando se les enseña a los alumnos de pregrado. Es una lástima que se les enseñe de esta manera tan seca, tan carente de vida, tan desvinculada con nuestra realidad cotidiana. Y tampoco me parece que deba enseñarse de manera frívola, como también se hace, ¿no? He sabido recientemente que el trabajo final en esta materia, en algún lugar, fue simple y llanamente disfrazarse de un médico famoso, lo cual me parece un verdadero desperdicio. Así que trataré de demostrarles en esta presentación que la historia es otra cosa. La historia de la medicina debe ser una obligación para todos los que practicamos esta profesión. Y no es cosa que se sepa ahora, es una cosa muy antigua, y ustedes van a ver cómo este médico del siglo XVII, un médico inglés que por cierto pues era objeto de estudio y de atención muy cercana de uno de los protagonistas de la historia que les voy a contar, este médico Sir Thomas Browne, decía lo siguiente, ¿no? Decía que era oportuno mirar hacia el pasado, dada la escasez de ejemplos valiosos para guiar el presente y para planear y proyectar el futuro, especialmente, y esto ocurría en el siglo XVII, como ocurre hoy, cuando la iniquidad se nos echa encima a grandes zancadas. De modo que uno tiene que tomar de todo eso lo necesario para tener fuerza para seguir y para ser fiel a lo que uno piensa.
Las otras dos justificaciones para hablarles hoy de este hospital son que lo visité recientemente, muy recientemente, pude conocer, y la otra es que en este momento nosotros vivimos una coyuntura muy especial en Aguascalientes, y muy concretamente en nuestra institución, de modo que serán inevitables las comparaciones entre lo que les expondré y nuestra particular historia del presente, y lo podrán ver y podrán ustedes notar de inmediato eso. Bueno, ¿quién era Johns Hopkins? Johns Hopkins era un hombre de negocios, un hombre muy rico, un hombre que había tenido un éxito notable, hijo de una familia adinerada que cultivaba tabaco en Maryland, en este estado del noreste de los Estados Unidos, que fiel a los principios de su religión, él era cuáquero. Ustedes seguramente han visto esta avena Quaker que se vende en todas las tiendas. Bueno, los cuáqueros, es decir, los temblorosos, que eso significa la palabra, porque en el arrobo místico de sus éxtasis religiosos llegaban a temblar, y por eso se les llamaba temblorosos, Quakers. Este hombre dejó de estudiar porque su familia consideró que era ya inadmisible tener esclavos en su plantación de tabaco, y entonces fue llamado a asumir las labores del campo y de los negocios de la familia. Y bueno, fue un hombre, como decía, con mucho éxito en este campo. Él se mudó a Baltimore, la capital del estado de Maryland, y ahí estableció primero, bueno, aprendió primero con un tío, que era una especie como de abarrotero, también con mucho éxito, y posteriormente se dedicó a hacer diversos negocios. Fue director del Banco Mercantil de Baltimore y presidente de los consejos de administración de otros 5 bancos más. Además, pues fue un hombre que tuvo un protagonismo muy especial en el ferrocarril Baltimore-Ohio, que era el ferrocarril más importante de los Estados Unidos, un gran accionista de esta empresa, y que amasó una fortuna considerable que entregó prácticamente íntegra para crear un proyecto pues inusitado. No se sabe por qué él deseó que con ese dinero se construyese, por un lado, una universidad, y por otro lado, un hospital vinculado con la universidad, cosa extraña para la época, porque en Estados Unidos, a pesar de que había muchísimas escuelas de medicina, la mayor parte de ellas eran particulares, que tenían pues muy baja calidad, por extraño que nos parezca ahora, y de alguna forma, posiblemente por noticias que tuvo de Europa, en donde el sistema era distinto, especialmente en Alemania, él insistió en que con ese dinero que originalmente ascendía a la suma de $7 millones, 3,5 se destinasen a la construcción de la universidad y los otros 3,5 a la construcción del hospital. Uno pudiera confundirse al ver esta cantidad, porque estamos hablando de $7 millones de 1873. Eso corresponde hoy a 11,000 millones de dólares. De modo que la cantidad sí era muy, muy grande. Y con esto, este hombre que lo ven ahí con su saco negro que rara vez se quitaba, con el que caminaba por las calles de Baltimore sin ponerse jamás un abrigo, a pesar de los rigores del clima, pues dejó con este propósito. Y él dio instrucciones, ¿no? En esta carta del 10 de mayo de 1873, sabiendo que él no conocía a fondo los aspectos educativos, convocó a 14 amigos de su confianza, que se convirtieron en los 14 fideicomisarios de esta donación que él dejó con este propósito. Y les indicó lo siguiente, ¿no? Primero, que ellos se asesorasen con los mejores de su época, tanto en los Estados Unidos como en Europa, en ultramar, que supiesen sobre la construcción y sobre la gerencia de los hospitales, para que esto se hiciese bien desde el principio. Y les insistió mucho que el hospital debiera estar abierto y recibir especialmente a los pobres, sin tomar en cuenta el sexo, la edad, el color de la piel. Todos aquellos que necesitasen un tratamiento médico
o quirúrgico, que hayan sufrido alguna desgracia, deben ser recibidos en el hospital sin pagar un centavo, por el tiempo y bajo las condiciones que ustedes dicten. Desde luego, y vean que nada se acaba de inventar, señaló también admitirán un número limitado de pacientes que puedan pagar el cuarto y la atención que reciban, y ese dinero les permitirá disponer de mayores recursos para aliviar los sufrimientos de aquellos a quienes les he pedido que atiendan sin costo. Esto es ni más ni menos que el sector privado del hospital. Los fideicomisarios buscaron quién fuese el primer rector de la universidad y también primer director del hospital. En realidad la universidad se empezó a construir primero, posteriormente se terminaría el hospital y en última instancia se terminó la Facultad de Medicina, que debiera vincular a ambos. Y bueno, escogieron a este médico, a este educador que había destacado mucho en la Universidad de California como un gran administrador y un hombre con una gran visión, Daniel Coit Gilman, para dirigir estas instituciones. Él pensaba, por ejemplo, que la grandeza de una universidad, la gloria de una universidad estaba en sus profesores y en sus alumnos, no en los edificios de que estuviese hecha. Y él empezó a tomar contacto junto con los fideicomisarios, con los demás personajes que intervendrían en la realización de este proyecto extraordinario. Y bueno, ustedes ven a su izquierda a John Shaw Billings, un médico militar, cirujano militar con una gran experiencia en la construcción de hospitales, un hombre que había tenido esta afición a analizar estos aspectos, y él es prácticamente el que diseña la estructura, o el que diseñó la estructura de Johns Hopkins, y fue enviado por los fideicomisarios a Europa para consultar los mejores centros hospitalarios y expertos en el campo. No encontró, sin embargo, grandes personajes en quienes confiar, salvo una mujer que vivía en Inglaterra y que ven ustedes a su derecha, que era ni más ni menos que Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, aquella mujer que en la guerra de Crimea había renovado la forma en cómo se atendían los heridos de las batallas, implementando un sistema de higiene y de orden dentro de estas instalaciones hospitalarias bélicas, que luego sería útil para reorganizar los hospitales. Esta mujer, como veremos en un momento más, tuvo también una influencia decisiva en la creación y organización del cuerpo de enfermeras y escuela de enfermería, que también se fundaría a la par del hospital y que dependería tanto del hospital como de la Universidad Johns Hopkins. El arquitecto con quien John Shaw Billings tuvo relación directa fue este austriaco emigrado a los Estados Unidos, que ven ustedes acá, quien diseñó una serie de planos. Están ustedes viendo uno de ellos a su derecha, con esta cúpula que le ha dado fama a Johns Hopkins de estilo Reina Ana de Inglaterra. Debo agregar también que John Shaw Billings sería un extraordinario bibliotecario, un hombre que creó el germen de lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, que está situada en Bethesda, en donde están los Institutos Nacionales de Salud, también en el estado de Maryland, muy cerca de Washington, y creó una base de datos impresa originalmente que algunos de nosotros, los más viejos aquí, usamos todavía mucho como parte de nuestra educación. Esta base de datos que inventó John Shaw Billings fue ni más ni menos que el Index Medicus, que hoy en día se ha convertido en su formato electrónico en esta base de datos Medline que pues a todos sirve, ¿no? Entonces vean ustedes el calibre de los personajes, ¿no? Y bueno, finalmente, después de muchas dificultades, de ir relatando alguna de ellas, especialmente por la baja del valor de las acciones del ferrocarril Ohio-Baltimore o Baltimore-Ohio, que alimentaban parte de las inversiones para la construcción del hospital. No fue fácil construir un hospital de estas características, nunca es fácil. Se logró
finalmente, como decía, la construcción de este hospital, que tenía aproximadamente unas 300 camas, y se inauguró en 1889. Esta es una fotografía de cómo lucía el cuerpo central de los edificios. Se discutió si tendría que ser un solo edificio o varios. Se optó por que fueran varios, que estuviese construido sobre una colina que facilitaba la ventilación natural. En aquella época todavía se creía en esto que se llamaron las miasmas, esas emanaciones de los enfermos y de los pantanos que eran capaces de infectar a las personas, ¿no? Antes de la teoría microbiana de la enfermedad. Entonces la ventilación era algo muy relevante. Fue el primer edificio, el primer hospital que tuvo calefacción central. La temperatura en Baltimore en invierno es muy gélida, y que tenía además instalaciones para la electricidad y el teléfono, a pesar de que en esa zona de Baltimore todavía no había instalaciones eléctricas y mucho menos líneas telefónicas, que llegarían después. Esta es una foto en la actualidad. Ven ustedes el hermoso color del ladrillo del que está construido esta parte del hospital, que obviamente hoy se ve rodeada por inmensos edificios modernos, que son también parte del hospital, como veremos enseguida. Y ahí me ven justamente la entrada antigua del hospital. Bajo la cúpula está este Cristo llamado del Consuelo, una réplica de una imagen de Jesús esculpida en Dinamarca, que está en Copenhague, acompañada de los apóstoles. Aquí se encargó nada más la escultura de solamente de Jesús, en un bloque único de mármol de Carrara, y está justamente bajo la cúpula que ustedes vieron. Este Cristo tiene en la base esta frase que dice: vengan a mí aquellos que sufren y que llevan una carga pesada, y yo les daré descanso. Esta era una de las salas generales de esa época de Johns Hopkins. Vean ustedes la modernidad notable, a pesar de que estamos a finales del siglo XIX, la limpieza, la pulcritud, el orden. 12 enfermos de cada lado en cada sala general, las enfermeras en el centro, los expedientes ordenados en la mesa. Ya quisiera yo muchas veces ver esto en mi propio medio, más de un siglo después. Y bueno, obviamente, como ya lo había previsto Gilman, los personajes que fueran a ocupar los puestos directivos de las diversas secciones y departamentos médicos y quirúrgicos serían clave para el éxito del proyecto. Y se buscó a los mejores, y estos mejores están aquí pintados muchos años después por el pintor inglés John Singer Sargent, que hizo este cuadro que se llama Los Cuatro Doctores o Los Cuatro Médicos, que hoy en día está en la Biblioteca Welch de Historia de la Medicina, pasando la calle, atravesando la calle desde el Hospital Johns Hopkins. Este cuadro, como pueden ver, pues muestra al primer decano de la Facultad de Medicina, el patólogo Williams Henry Welch, que sería pues el jefe de patología y primer decano de la Facultad de Medicina. Ahorita se los iré mostrando de uno por uno. El jefe de cirugía, el cirujano William Stuart Halsted. El jefe de ginecología, el doctor Howard Kelly. Ustedes todos han oído hablar y usan las pinzas de Kelly. Y el jefe de medicina interna, el gran William Osler. Aquí ven a William Henry Welch, este hombre que fue además un organizador extraordinario, que dirigió un sinnúmero de instituciones importantes, entre ellas el Instituto Rockefeller y otros muchos cargos de enorme importancia. Fue, como decía, el decano y primer jefe de patología de Johns Hopkins, un hombre verdaderamente notable. No se diga pues William Osler, cada uno merecería una conferencia o varias aparte, tan fascinante e importante es su vida, pero aquí no es el propósito, solo se los muestro rápidamente para que vean quiénes fueron. Ven ahí pues a William Osler, ya pues seguramente todos han oído hablar de él, y junto a él una caricatura de otro personaje interesante de Johns Hopkins, que fue Max Brodel, el jefe del Departamento de Arte Aplicado a la Medicina, que hacía las ilustraciones
de los pacientes, de las técnicas quirúrgicas, con una extraordinaria fidelidad, que se ponía a estudiar los aspectos médicos y que incluso se atrevía este ilustrador, este pintor, a sugerir vías de acceso para extracción, por ejemplo, de cálculos renales, evitando las áreas peligrosamente sangrantes de los riñones, debido a que para poder dibujar bien estudiaba los cadáveres con gran detalle y conocía muy bien de anatomía. Ahí ven una caricatura que le hizo a Osler y le puso el santo de Johns Hopkins, ¿no? Si ustedes se fijan, en la parte inferior del dibujo se alcanza a ver la silueta de Johns Hopkins con su cúpula en el centro y todas las bacterias huyendo de ese ángel, por decirlo de alguna manera, que está representado, que no es ni más ni menos que William Osler. Y William Stuart Halsted, un cirujano del que hoy se dice que descienden todos los cirujanos de los Estados Unidos, que implantó el sistema de asepsia y antisepsia, que en ese momento era una enorme novedad, después de los descubrimientos del médico escocés Joseph Lister, por cierto, cuáquero también, igual que lo fue Thomas Hodgkin, del que hablaré un poquito más tarde, y que, bueno, diseñó diversos tipos de cirugía, entre ellas la que están ustedes viendo a su derecha, lo que él llamaba The All Star Operation, la operación estelar, que no era más que la mastectomía radical para resecar la glándula mamaria que tenía cáncer de mama, ¿no? Y que hoy en día ya ha caído en desuso porque implicaba la extirpación de los músculos pectorales, a veces de fragmentos de la clavícula, y era pues una cirugía compleja, con una morbilidad considerable, pero que muchas veces lograba pues el propósito, por lo menos, de contener temporalmente la enfermedad, ¿no? Un hombre, como decía, que pues prácticamente organizó un sistema de educación que hoy conocemos como las residencias médicas, ¿no? En Johns Hopkins se inventaron los programas de residencia que hoy todos tenemos en el mundo, y sin duda Halsted fue uno de los grandes inventores, fue el que provocó la invención de los guantes quirúrgicos para proteger a una enfermera circulante en la que tenía particular interés, Caroline Hampton, con quien después se casó, porque cada vez que la obligaba a lavarse con el jabón le provocaba una tremenda dermatitis por contacto, y entonces le pidió a un amigo suyo que era llantero, seguramente les va a sonar, se apellidaba Goodyear, que le hiciese unos guantes para su amada, de modo que los guantes quirúrgicos, como siempre digo, son fruto de una historia de amor. Y aquí tienen al ginecólogo, ¿no? Howard Atwood Kelly, un hombre también destacadísimo, un cirujano extraordinario en el campo de la ginecología, cuando ya la ginecología empezaba a ganar el respeto del gremio médico. No olviden que durante una época fue despreciada profundamente como una actividad menor, propia de comadronas solamente y no de médicos, pero en esa época ya empezaba a adquirir una gran relevancia como es el día de hoy. Algunas actividades de Johns Hopkins, ahí ven ustedes por ejemplo a Osler en una de sus actividades favoritas, la observación del paciente y la enseñanza junto a la cama del enfermo, ¿no? No olviden ustedes que él decía que practicar la medicina sin leer libros era como salir a navegar sin carta de navegación, y que practicar la medicina sin ver pacientes era como ni siquiera haber zarpado en esa navegación. Y lo ven aquí también discutiendo con los residentes. Interesante en esta imagen observar que aquí está Osler, entre los asistentes a estas conferencias y clases y demostraciones, ven ustedes algunas mujeres, ¿no? Esta es una novedad que conviene recordar. Una de estas mujeres iba en un tranvía dirigiéndose a Johns Hopkins para tratar de ingresar a la escuela de medicina, ya verán por qué. Y se la encontró Osler y la vio con un libro médico y le dijo: ¿dónde va usted, señorita? No, pues yo voy a Johns Hopkins a ver si me dejan entrar ahí para estudiar. Y dijo: no, hombre, no haga eso, hombre. Usted es una mujer, mejor dedíquese pues aprenda a bordar, a cocinar, y dedíquese a las actividades propias de su sexo, ¿no? Afortunadamente, Dorothy Mabel Reed no le hizo caso, ¿no?
y fue una de las, si no es que la primera, mejor dicho, fue la primera mujer graduada de la escuela. En su paso por el laboratorio del Dr. Welch estudió algunos casos en donde observó unas células peculiares que ven ustedes aquí, que son las famosas células que hoy se llaman de Reed-Stenberg, precisamente Reed por ella, y por el profesor Karl Stenberg, alemán, que al unísono describieron estas células en los ganglios linfáticos de pacientes afectados por la enfermedad de Hodgkin, aquella que junto con otros casos había descrito prácticamente, pues no un siglo antes, un poco antes, este médico inglés del hospital Guy's de Londres, Thomas Hodgkin. Bueno, ¿por qué estudiaban mujeres en Johns Hopkins? Es bien interesante. Originalmente no estaba planeado así, ¿no? Sin embargo, en esa dificultad por construir el hospital, en esos momentos difíciles para conseguir los fondos necesarios, ya ven que esto no es cosa nueva, pues se acercó esta señora, Mary Elizabeth Garrett, que era una señora de la alta sociedad de Baltimore, junto con un comité de damas, y les ofreció a los fideicomisarios en un momento inicial una sustanciosa suma que les iba a ayudar a la construcción del hospital. Los fideicomisarios propios de la época no vieron bien esta aproximación de esta mujer y prefirieron declinar la oferta. Y la señora Garrett dijo, bueno, pues si ustedes no quieren, está bien, de acuerdo. Sepan que si yo les doy este dinero será con la condición de que ingresen mujeres a la escuela de medicina, y que además nadie puede ingresar a la escuela de medicina si no ha tenido por lo menos lo que sería equivalente hoy a la preparatoria, cosa antes tampoco común, porque entraban prácticamente desde la secundaria o desde la primaria a veces, ¿no? Y entonces, pues insisto, que así sea, y los fideicomisarios dijeron de ninguna manera. Las penurias económicas para construir el hospital continuaron, no se lograba reunir la suma suficiente. Esta mujer reunió más dinero, se volvió a acercar a los fideicomisarios, les volvió a hacer la oferta, ahora con una mayor cantidad de dinero que ella había reunido de las damas de la alta sociedad de Baltimore, que al parecer hacían algo más que reunirse a jugar de canasta, a salir en las crónicas de sociales y a organizar los 15 años abrileños tan característicos de algunas sociedades americanas. Y pues ante la presión y la jugosa cantidad que les ofreció, finalmente los fideicomisarios aceptaron, y así fue como esta mujer logró que entrasen a estudiar a la escuela de medicina mujeres, lo cual es en ese momento un hecho verdaderamente extraordinario. Decía que la escuela de medicina y el hospital se dotaron desde un principio de enfermeras. Las enfermeras se detectaron desde un principio como elementos indispensables, clave en el cuidado de los enfermos, pero también se advirtió que las enfermeras requerían tener una gran preparación. No podían ser simples sirvientas que limpiaban los desechos arrojados por los enfermos, sino que tenían que ser mujeres con una formación académica. Y se comisionó como jefa de enfermeras a Isabel Adams Hampton Roth, que pues tenía este porte extraordinario que ustedes ven, que alguna vez fue comparado con las cariátides griegas. Ustedes juzgarán si no hay una semejanza notable entre estas esculturas de la Grecia antigua y la jefa de enfermeras inicial y jefa de la escuela de enfermería de Johns Hopkins, ¿no? Una mujer extraordinaria también. Decía el doctor Flores que Johns Hopkins tuvo que ver con el famoso informe Flexner. Bueno, Abraham Flexner era un educador, no era médico, era un educador de Kentucky. Allá había organizado una escuela que se llamaba Escuela Flexner, que llamó de inmediato la atención de las autoridades de Harvard, porque los graduados de la escuela de Flexner entraban más jóvenes a Harvard y salían antes que el resto de los estudiantes. Estaban extraordinariamente preparados. Flexner, que se había formado originalmente en la Universidad de Johns Hopkins, cuando todavía no se acababa el hospital y mucho menos la Facultad de Medicina, había estudiado educación allá, y después se había adiestrado también en Berlín. Recuerden ustedes que en esa época Alemania era el centro de la
formación académica y particularmente de la educación médica en el mundo, este hombre adquirió pues una notoriedad considerable como educador y enseguida, poco después, el Instituto para el Avance de la Enseñanza Carnegie, una institución financiada por la Fundación Carnegie de Pittsburgh, que era pues una donación también del multimillonario y gran empresario del acero Andrew Carnegie, pues le comisionó para que analizase el estado, el nivel y la calidad de la educación médica en los Estados Unidos y Canadá. Abraham Flexner se llevó aproximadamente año y medio en visitar entre Estados Unidos y Canadá las 155 escuelas activas en ese momento en este lugar o en estos lugares, y después de ese tiempo publicó un informe, una serie de datos que se conoce hoy como el informe Flexner, que fue publicado en 1910 y que tuvo un papel decisivo en la reforma educativa médica que hizo que los Estados Unidos dejasen de ser en ese aspecto un país tercermundista, como diríamos hoy, para asumir la delantera mundial que hasta la fecha prácticamente mantiene invicta, ¿no? Fíjense ustedes qué relevante esto, ¿no? Flexner advirtió que la inmensa mayoría de las escuelas de medicina eran muy deficientes y que había que reformarlas o clausurarlas. Muchas se clausuraron. Ya imagino los sindicatos y los comités y las protestas, ¿no? Pero se clausuraron. Y otras pues tuvieron que alinearse a las nuevas reglas de calidad. Ciertamente Flexner advirtió que el modelo a seguir era el ya en ese momento en funciones Hospital Johns Hopkins y su Facultad de Medicina, que se convirtió pues de inmediato en el ejemplo a seguir por el resto de las instituciones educativas médicas de los Estados Unidos. Ahí lo ven además junto a Einstein, porque fue Flexner el que le escribió la carta invitándolo a que se mudase de Alemania a los Estados Unidos para ocupar un cargo en una institución que él también había fundado, Flexner, que era el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en New Jersey, donde haría carrera notable este extraordinario físico que todos conocemos. Y esto es Johns Hopkins hoy. Cuando uno ve esto, uno no puede más que pensar en nuestra situación actual, indudablemente. Algunos se ríen, pero fíjense que no es cosa de risa, ¿no? Me parece que no es cosa de risa, es cosa muy seria, porque atrás de todo esto está el sufrimiento y la muerte de muchos seres humanos, hoy, como ayer. Les iré hablando de algunas de estas cosas. Cuando lo visité, uno accede, si ustedes se fijan, aquí hay una especie de puente cubierto que permite pasar del estacionamiento que está enfrente al complejo de edificios. Esta es la entrada moderna, es opuesta a la entrada antigua que les mostré al principio. Y al pasar por este puente, ese día llovía, como pueden ver, pues puede uno ir ya advirtiendo los edificios que también ahora forman parte. Bueno, este no es precisamente uno de los edificios más recientes, pero sí de los ya considerados modernos, como lo es esta unidad que ustedes ya vieron en la imagen inicial, que es la unidad pediátrica de Johns Hopkins en la actualidad, la unidad Charlotte Bloomberg. El que ven a su izquierda es Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York desde 2002, que donó una importante suma porque en Johns Hopkins fue atendida su madre. Esta es otra lección importante. Fíjense ustedes cuántas cosas son fruto de donaciones de gente rica. Es llamativo, ¿no? No cabe duda que atrás de ello está el espíritu religioso, esencialmente protestante, o en el caso de Bloomberg judío, de mejorar las condiciones de este mundo y no soñar con el mundo futuro del más allá, del que nada sabemos en este momento, ¿no? Y que se nos ha prometido como maravilloso. Mejor que las cosas estén bien en este, ¿no?
Creo que es una actitud práctica muy interesante, propia del protestantismo y, como digo, de algunas otras religiones, que merece la pena resaltar. Bueno, este hombre es un hombre de negocios, tiene la agencia informativa financiera Bloomberg, que ofrece asesoría e información financiera pues prácticamente a todo el mundo, y él donó el dinero suficiente para construir pues esta unidad pediátrica que lleva el nombre de su madre hoy en día. Ahorita la vemos. Este es el interior, el acceso a la unidad pediátrica. Vean ustedes que aquí sí ponen mármoles en las paredes y en los pisos, como se nos ha criticado en relación al proyecto del nuevo hospital, ¿no? Que iba a tener mármoles, ¿no? Gran escándalo, ¿no? Bueno, y luego, pues hombre, no nos extraña que gente tan rica como los califas, emires, o no sé cómo se les llama, en este caso sheiks de los Emiratos Árabes Unidos, como este que ven arriba, el sheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, difícil aprenderlo, por eso lo puse ahí porque nunca lo he aprendido, construyó esta torre que contiene, esta torre de aquí, que contiene unidades de terapia intensiva y medicina para adultos, anestesiología, y que forma parte de los últimos edificios de Johns Hopkins. Este es el Hort Memorial Hall. El salón, no, ven que no es nuevo, estoy combinando imágenes, es el lugar donde se llevan a cabo las sesiones anatomoclínicas en Johns Hopkins, en honor a este extraordinario primer administrador que tuvo el Hospital Johns Hopkins. Allá se le llama superintendente, el doctor Henry Mills Hort, que fue un gran administrador. Todo esto nos revela la importancia que tiene el enfoque multidisciplinario en la gerencia de estas grandes instituciones. Bueno, y no podía dejar de enseñarles el departamento de patología de Johns Hopkins, ¿no? Tiene varias ubicaciones. Una de ellas es